Devocional número 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, y si fuese posible, lloró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti.
Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del Padre, y viendo en las nubes en el cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Este es un capítulo, un poco extenso, porque nos cuenta varios momentos ya en esta última semana en que Jesús estuvo entre sus discípulos aquí en la tierra. Es la semana que está en Jerusalén, es la semana en que es arrestado, y aquí acabamos de leer el texto, cómo ya los
sacerdotes buscaban tener un pretexto, una razón para arrestarle. No querían que Jesús siguiera predicando y enseñando el Evangelio, y ellos más se apresuraron en buscar alguna razón para poder arrestarle y para poder castigarle y deshacerse de él. Lo que ellos no entendieron nunca es que no era en el tiempo de ellos, era en el tiempo de Dios. Y Dios había designado que Jesús fuese así, crucificado y fuese sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto y que su plan estaba funcionando, pero no se dieron cuenta que en realidad lo que estaba funcionando era el plan de Dios. Eso tenía que suceder y tenía que acontecer para que Jesús fuese a la cruz del Calvario. Hay cosas que nosotros en nuestra vida que nosotros no alcanzamos a entender por qué pasan. Pero cuando tenemos fe en Dios podemos estar seguros que aún las cosas que parecen contrarias a nosotros, aún las cosas que nos acontecen, que son contra nosotros, también Dios puede hacer que sean para bien en nuestras vidas. Nuestra confianza y nuestra certeza que Dios hará es lo que nos permite estar seguros de que todo marchará para bien. Hay un momento en este texto que leímos que vale la pena reflexionar en él. Jesús está en la casa de Simón, el leproso, lo describe Marcos así, y llega una mujer y rompe una botella de perfume de muy alto precio y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Un perfume muy caro, pero no solamente caro, sino que era de muy buena calidad y era de agradable aroma. Y fue derramado sobre Jesús un aceite, un perfume que iba a durar en Jesús durante mucho tiempo. En otros evangelios también se describe que enjuagaba sus pies y los ungía con este perfume, pero aquí Marcos me llama la atención que dice que que rompió la botella y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y las palabras de Jesús son: ella me ha ungido o me ha preparado para mi muerte. A mí me parece muy interesante porque de todo lo que Jesús había recibido, de todas las palabras de aliento que había recibido, lo que le iba a ayudar en el momento de estar en la cruz del Calvario era este aroma que le recordaría a una mujer agradecida, a una mujer que estaba mostrándole su amor a través de este regalo que podría Jesús disfrutar. Me imagino que en el momento en que era azotado, en cada azote que recibía el dolor era tan intenso, pero cada vez que aspiraba había una fragancia que le recordaba que había gente por la que él había venido a morir, que valía la pena que él siguiera ahí esforzándose en ese sufrimiento. Cuando estaba en la cruz y sentía el dolor en sus manos y en sus pies, él podía aspirar fuerte y volver a recordar que había personas por las que él había venido a morir que en verdad lo amaban. A mí me parece muy interesante que Jesús diga: ella me ha preparado para mi muerte. A veces hacemos cosas sin sentido para nosotros, que no tienen importancia o relevancia, pero cuando todo lo hacemos para Dios con amor, realmente que dejará huella y marcará nuestra propia historia por generaciones. Hoy han pasado casi 2000 años y seguimos hablando de esta mujer que de generosidad, por la generosidad de su corazón, el mismo Señor Jesús dijo que la recordaríamos. Judas traiciona a Jesús. El corazón de Judas había estado inclinándose más hacia el mal, había descuidado las palabras del Maestro hasta que finalmente su corazón es gobernado por la maldad y decide traicionar al Maestro. Le ofrecen unas monedas a cambio de ello. Después nos encontramos a Jesús que está celebrando la Pascua, una fiesta judía, es la fiesta para recordar cómo Dios los libró de Egipto y los sacó de la esclavitud para darles libertad. Ahora Jesús es el Cordero de la Pascua, el que viene a quitar el pecado del mundo, para que no haya muerte en nosotros y podamos tener libertad en Cristo Jesús. No son coincidencias de fechas ni de tiempos, son los tiempos precisos de Dios para que sucediera tal cual estaba escrito y de manera que Jesús cumpliese en ser el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo.
Instituye la cena del Señor con los discípulos, les hace saber que ahora su cuerpo y su sangre es lo que refleja la comunión con Él y es algo que nosotros debemos celebrar. Por eso la importancia de que como hijos de Dios tengamos presente en buscar la oportunidad de celebrar la cena del Señor conforme nos sea posible, en cuanto tengamos oportunidad, las veces que sea necesario, siempre recordando que nuestro Señor Jesús ahora está a la diestra del Padre y que reina por los siglos de los siglos. Y nosotros lo recordamos también celebrando la cena que hoy compartimos, la cena que hoy celebramos con jugo, con pan, para recordar su carne y su sangre. Jesús hace una observación, les dice a todos que todos le van a dar la espalda, que todos lo van a dejar, que además Jesús menciona que sí estaba profetizado, pero cuando está diciendo eso, Pedro se anima a decirle que no, que él está dispuesto a dar la vida por Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Esto es una historia que se repite continuamente en la vida de aquellos que decidimos creer en Jesús. Cuando estamos muy emocionados, cuando tenemos las emociones hasta arriba y estamos muy contentos porque Dios nos hizo un milagro, porque respondió a una oración, porque nos concedió algo que le habíamos pedido, simplemente sentimos esas emociones elevadas porque hemos visto algo que nos ha sorprendido de parte de lo que Dios puede hacer. Y cuando nuestras emociones están hasta arriba, somos capaces de decirle a Dios: contigo, Señor, hasta la muerte. Pero Dios conoce muy bien nuestro corazón y sabe que en muchas ocasiones, aunque nosotros digamos y hagamos promesas que no vamos a cumplir, Dios conoce eso, y lo que Dios espera de nosotros es simplemente que aprendamos a escuchar su voz, que aprendamos a seguir sus mandamientos, que confiemos en Él completamente, que no nos dejemos engañar por el diablo para que vivamos a plenitud. Y entonces sí, no es necesario que le digas a Dios: contigo hasta la muerte, porque Dios mira tu corazón y sabe que así es. Después Jesús está orando, es cuando le dice al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Terminaron de cenar, cantaron los cantos que por costumbre el pueblo judío lo hace en la celebración de la Pascua, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Y entonces cuando terminan de hacer esto, Jesús se los lleva al monte de Getsemaní y Jesús se aparta para orar. Es el momento más difícil. Mucha gente ha dicho que Jesús se había arrepentido, que en este momento Jesús estaba arrepentido de ir a la cruz y de ser el sacrificio que pudiera perdonar a la humanidad. No hay peor error que este, que se piense de esta manera. Cuando Jesús está orando, no está arrepentido de ir a la cruz. Lo que Jesús le está diciendo al Padre es que ese momento crucial en que Él sería abandonado por el Padre, porque ya el Padre le había advertido qué es lo que iba a pasar. Cuando todo el pecado de la humanidad vino sobre Jesús, la gloria y la santidad del Padre no podían estar con Jesús en ese momento por causa del pecado. Así es que cuando todo el pecado de la humanidad vino sobre Jesús, en ese momento el Padre y el Espíritu Santo lo dejaron completamente solo. Entonces Jesús le dice al Padre que si eso se podría evitar, que si habría otra forma de llevar el pecado, de morir en la cruz, de sacrificarse por la humanidad, pero no perder su presencia. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque si el mismo David, siendo como era, el mismo rey David, siendo como era, en algún momento le clama al Padre y le dice al Padre: no quites, no apartes de mí tu Santo Espíritu, sabiendo lo que él podría sentir cuando el Espíritu Santo no estuviese sobre de él. Imagínense a Jesús. Jesús, que durante la eternidad y toda la eternidad, desde antes que nosotros fuésemos, Él ya era y disfrutó y conoció la presencia de Dios y estuvo envuelto en la gloria de Dios. Ahora todo eso lo tenía que dejar para poder llevar nuestros pecados en la cruz. Y ahí, en ese momento, sufrir el abandono y la soledad del Padre para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Y estaban quizás pensando y diciéndole al Padre: no hay otra forma, no hay otra manera que no sea que me aparte de tu presencia, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. A veces las cosas no son como queremos, pero eso no significa que sean para mal o que estén mal planeadas de parte de Dios. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, Dios hace maravillas en tu vida y te restaura por completo. Arrestaron a Jesús, y cuando lo arrestaron, un hombre
Pedro, lo dice en otro de los evangelios, saca la espada, corta a uno de los guardias tratando de defender al maestro y Jesús lo detiene. Le dice que esa no es la forma, que no es así como Él quiere que sucedan las cosas, que no es esa la voluntad del Padre. Así es que Jesús lo confronta y le dice que tiene que parar, porque así no es como tiene que ser. Jesucristo es acusado con falsos testimonios, con mentiras, con engaños, con gente pagada para que declarara falsamente contra Jesús, porque no había nada de qué acusar a Jesús. Pero aunque no había nada de qué acusar a Jesús y nosotros pudiéramos considerar que fue un acto injusto de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, culpar a Jesús, quien era inocente de todo cargo, pero culparlo y crucificarlo, se nos hace algo injusto, lo que tenemos que pensar es que Jesús no se defendió de ello, ni le pareció injusto, porque el propósito no era ni la burla, ni los golpes, ni la crucifixión que estaba sufriendo. El propósito de Jesús era darnos salvación y vida eterna, y la forma de hacerlo era a través de la cruz. Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces, y la palabra de Jesús nuevamente se cumplió. A veces las cosas en nuestras vidas parecen complicarse, pero nuestra fe y nuestra confianza en el Señor deben mantenerse firme, asegurándonos de que a pesar de cualquier circunstancia y de cualquier situación, Dios es Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Oremos pues. Padre, muchas gracias por tu palabra. Entendemos lo que aconteció hace casi 2000 años, cuando en la noche en que fuiste arrestado, diste instrucciones claras a tus discípulos y les enseñaste a participar de la cena, de esa cena y esa comunión que representaba más allá de la Pascua el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de su carne y de su sangre para darnos vida eterna. Hoy, Señor, danos la fuerza para aprender tus enseñanzas y caminar en los principios de tu escritura, que hagamos y vivamos conforme en ello está escrito, para que tú seas exaltado completamente en nuestras vidas. Que cada circunstancia y cada situación no nos desaliente, no nos desanime, sino que pongamos nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que en medio de toda circunstancia tú eres Dios y tú nos ayudas cada día. Gracias, bendito Padre, bendícenos, danos fuerza y levántanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.